¿De dónde vienen las grandes ideas? A cualquiera se le ocurre una. ¿Qué es lo que pasa en ese cerebro? Todo lo que creemos sobre la industria de la creación, ahora en Creo Talks. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Otro lunes más de Creo Talks. María, ¿estoy hablando al micrófono? Ok. Hoy es un día muy importante para nosotros, pero antes yo les quiero recordar que, por favor, vayan al Patreon. Ahí estamos poniendo cosas muy interesantes para ustedes. No solamente para los que, según Franz, no leen, pero yo creo que sí leen, de nuestro club de lectura, que ya tenemos personas allí. Sino también algunas cositas como para esa gente que anda diciendo, yo quisiera mejorar mi técnica en esto. Oh, ok, mira, ahí hay algo corto, rápido que puedo aprender. Déjame yo ir a Patreon. Entonces, nada, vayan a Patreon. Francis insiste en que ustedes necesitan un tutorial para ir a Patreon, pero yo creo que solamente lo tienen que buscar en internet. Yo necesito un tutorial para entrar a Patreon y yo inscribirme pero también. Según Spotify y YouTube, el rango de edad de las personas que nos escuchan no es tu rango. Ahí viene. Esto se va a acabar rápido. Esto no va a durar una temporada más. Entonces, nada, ahí ya saben, estamos poniendo cositas. Vayan al Patreon. Explicándolo de una manera más profesional, Creo Talks está generando contenido exclusivo para Patreon. Contenido que es de índole educativa alrededor de los temas que estamos tratando acá. Además, no educativa, recuerda el término. Es formativa. Edutainment. Claro, porque no es que estamos ahí dando clases, de que no, okay. Es entretenimiento educativo. Ok. Y parte de ese entretenimiento educativo fue un capítulo que hicimos hace un par de semanas que fue alrededor de los hobbies creativos. De los hobbies. De los hobbies de los creativos. Las personas que les gusta la creación y qué hobbies tienen. Y ese capítulo tuvo muy buena receptividad por parte de la gente. Nos escribieron mucho, nos hablaron, incluso nos dejaron una nota de voz diciendo, ustedes dejaron de lado a las personas que tenemos que monetizar nuestro hobby porque queremos mantenerlo vivo el hobby, no para vivir de él. Y eso me pareció chévere también. Me gustó eso. Sí, nos gustó. Pero en ese episodio, usted dijo una cosa muy interesante, que era que usted no quería vivir de un hobby, sino que quería vivir de su hobby. Entonces, completamente. El capítulo de hoy es el hobby del que quiere vivir Carolina. Y señores, ese hobby se llama Janio Lora. Un aplauso para Janio. Bienvenido, Janio. Muchas gracias, por fin. El público a aclamar. que tú vinieras, ¿verdad? Claro. Pero yo quiero que ustedes sepan que esto no es una emboscada para que a partir de este momento Janio me mantenga. Aunque parezca eso. Por eso sería una buena señal para mí. ¿Por qué? Pues si lo puedo hacer es porque está ganando. Boyando. Claro. Bueno, Janio, ella declaró. Muy bien. Ella manifestó. Manifesté. Entonces, ya ustedes ella no saben. quiere un hobby, quiere que su hobby, su maridito, la mantenga. Bueno, eso aumentaría el ambiente positivo en la casa, menos mal humor, estrés. Claro. ¿El trabajo la pone de mal humor? No. Sí, la estresa mucho. Sí. ¿Me estresa? Sí. Pero yo nunca estoy de mal humor. Ay, eso es mentira. Pero como que no estaba siempre de mal humor. ¿De qué hablamos? Claro. Pero es importante que todo el que también sienta que puede aportar a que eso llegue a ocurrir y esté viendo este programa, pues los teléfonos están abiertos. Llamen a Janio. ¿Qué teléfono que está hablando ella? Claro. Ya ofrézcanle más trabajos, más proyectos y así pues yo me podré dedicar exclusivamente a estar aquí con ustedes. ¿Ustedes se imaginan Al eso? salón. ¿Ustedes se imaginan eso? Mira, para los que... Si hay alguien que no conoce a Janio Lora, nosotros tenemos esta tarjetita de introducción que tiene que responderle al mismo Janio, que es ¿quién es Janio como creador? Uy. Bueno, yo creo que soy absolutamente una criatura salvaje. Porque todo lo que he ido haciendo a lo largo de la vida lo he ido aprendiendo y decidiendo sobre la marcha. No me caracteriza lo bueno que sería. Ajá.
planificar ni tener una visión clara de voy hacia tal lugar, voy a construir esta imagen, esta storytelling o lo que sea, sino que voy reaccionando a lo que me va pasando caminando por la selva. Y así, por eso yo decía que, por ejemplo, en la música existe el peligro de que la gente te ve aprender. Es decir, tú creces delante de la gente. Sí. Y entonces, si en un momento tú no cantas tan bien, la gente lo ve y se queda para siempre. También pasa eso en la publicidad. Y entonces abracé ese riesgo, ese constante peligro de equivocarme. Entonces digo, me puedo definir como una persona que vive en constante peligro de equivocarse, y eso de alguna manera me hace sentir valiente. Entonces, Año, tú, por lo que puedo también entender, es de que tu proceso ha sido más que nada intuitivo y autodidacta, ¿no? Absolutamente. En cada una de las disciplinas creativas que tú has abordado. Sí, claro, porque hay que decir que para quien tampoco lo sabe, que no creo, porque son nuestras tías que nos ven, ese es el público de esto. Tú eres cantautor, eres comunicador, eres el papá de Chonguilea. Sí. Y además hay un terreno tuyo que a mí me encantaría explorar, pero eso lo vamos a ver más adelante, que es el Janio que ama el deporte. Sí. Entonces tú haces como muchas cosas. Y entonces tú dices, como dice Franz, que todo eso tú lo abordas on the edge, al borde del precipicio. Sí, pero eso me lo permite hacer. No soy autodidacta en todo el sentido de la palabra, porque estudié, leí muchísimo, claro, etcétera. Pero yo siempre digo que lo que me mantiene a salvo es saber escribir. Eso saber escribir te puede hacer muchas puertas. Muchísimo. Te saca constantemente del riesgo. Incluso tú puedes resolver ideas, puedes resolver relaciones. Sí. Cualquier cosa. El escribir es un superpoder. Te voy a hacer una pregunta. Bueno, déjame hacerte el cuento, Janio. Tú sabes que Carolina, que no tiene seguro en la boca, habla de lo que sea. Tú en la preparación de ahora, tú estabas oyendo lo que estaba diciendo, ¿no? Sí, ríete. Entonces, ella me comentó en la preparación de estos episodios que ella tenía una fobia hacia los planetas. Yo nunca había oído esa vaina, señores. O sea, Carolina mira al cielo, no puede mirar al cielo e imaginarse los planetas o mirarlo a través de un telescopio porque le da fobia y siente que se va a morir. Siente que tiene una desazón muy grande, ¿no? Entonces me habló de tu fobia. Me dijo que tú tienes un miedo terrible a la muerte. Así es. Y eso... Háblanos un poco de eso. Yo he participado en 2 charlas de TED. La primera se trataba sobre la muerte como impulso creativo. Es decir, cómo acercarme a la muerte me hace querer hacer más discos, más canciones, mejores ideas, mejores cuentos, etcétera, porque me voy a morir. Incluso Xiomara Fortuna está en esa dinámica en la que dice, no, porque ya yo estoy muy vieja, entonces yo quiero hacer todos los discos que yo pueda. Y sí, ha funcionado así. Y es verdad, soy absolutamente tanatofóbico. ¿Cómo se llama eso? Tanatofobia. Tanatofobia. Okay. Y además lo soy desde un momento específico en el que se disparó un chip en la cabeza. No fue de que nací así o que se fue formando la idea en mi cabeza. ¿Y tuviste una experiencia cercana a la muerte o cómo fue? Yo he tenido experiencias cercanas a la muerte, pero no fue así. Íbamos en Jario Michael y yo, volviendo de Santiago en un momento de extrema felicidad, y de repente, con un clic, comencé a pensar en que me voy a morir. Ok. O sea, que todos estamos en riesgo. Nunca más. Cuando cierre los ojos ya nunca más existiré por el resto de la eternidad. Y eso me da pánico. Y eso detonó con algo, ¿no? Sí, estuve interno y todo en esa época. ¿Y qué edad tú tenías cuando eso? Seguramente 19 o 20 años por ahí. Sí, por ahí. Pero una pregunta alrededor de eso. ¿En qué momento tú lograste integrar eso como parte de tu ejercicio creativo? Porque uno tiene muchísimas situaciones de fobias, de miedos, hasta de salud mental, que no todas uno logra como integrarlas a un ejercicio creativo, de alguna forma. O sea, y yo sé que tú eres muy consciente, como acabas de decir de eso,
¿cuál fue el momento en el que tú dijiste, ok, estas dos vainas machan y voy a vivir con estas dos cosas juntas? Bueno, porque me di cuenta de que es algo que no puedo detener, aparentemente. Todavía me queda una esperanza de que a mí no me vaya a pasar. De que no te... O de que es el único que nunca muera. O que probablemente todos seamos un Dios, o que yo sea Dios, o cualquier otro que esté experimentando algo aquí. Pero indiscutiblemente, como que voy avanzando al mismo ritmo que la gente de mi generación, hacia un proceso de canas, debilidad en las rodillas, De degeneración. panza. Entonces, cuando a mí me pasan esas cosas que veo que me voy a joder, lo que hago es que digo, bueno, me voy a joder con una sonrisa en la cara. Entonces dije, como no lo puedo evitar, voy a hacer que me sirva para algo. Entonces comencé, casi todas mis canciones en algún momento tocan ese tema, por ejemplo. Si parten de ahí, todas de me voy a morir, hay que aprovechar este momento. Guiñale un ojo a este momento, porque se va a acabar. Entonces, para ti el escenario ideal sería o la vida eterna o la reencarnación. ¿Cuál de esas dos tú preferirías? La reencarnación, sin duda. Pero en la reencarnación tú no sabes quién tú fuiste. No. Sería bueno tener esa memoria, ¿eh? Ah, ok. Uno puede decir que diablo, la cagué en el anterior. Ya de no hacer eso. Ya sé lo que me pasó. Cuando le di el tiro a fulano, me jode. Ahora no le voy a dar un tiro a otro. Sería claro. genial. Yo creo que si es cierta, si existe, en algún momento vamos a tener esa memoria. Sí. Bueno, hay gente que dice, perdón, y nos vamos a poner loquísimos ahora. Hay gente que dice que a través de ejercicios particulares tú puedes recordar tu vida anterior. Sí, la regresión y todo Ajá, eso. esas vainas. No lo sé, todo es posible y nada al mismo tiempo. Ojalá que exista. Porque Como dice mi astral. a mí me gusta. La vaina con lo de la publicidad, por ejemplo, es que tú no siempre puedes volver a empezar. Es decir, tú presentas algo, no te sientes orgulloso y probablemente lo aprueban. Y ya, te jodiste. No, pero el problema es haberlo presentado. Claro, pero hay un tema de tiempo. La muerte otra vez. El deadline es la muerte. Es dead. Claro, sí. Entonces, Oh, wow. a mí siempre me gusta la oportunidad de poder volver a empezar. Incluso cuando yo estoy llegando al final, digo, no, es una mierda. Y quiero empezar otra vez. Curiosamente, me hicieron un estudio hace un tiempo y me indicaron que yo tenía mucho que ver por mi día de nacimiento, hora de nacimiento. Tu carta astral. No era una carta astral, era otro tipo de ejercicio, no me acuerdo cómo se llamaba. Que yo soy muy propenso al tema de los inicios y los finales. A mí me gusta reiniciar constantemente. Mi amor, eso suena como una carta astral. Incluso... No, porque la carta astral es otra cosa. Incluso hasta en los juegos. Por ejemplo, yo voy avanzando en un juego en la historia y cuando voy avanzado digo, no, lo voy a empezar otra vez, pues no me gustó mucho la decisión que tomé aquí en este punto. Y empiezo de nuevo. Vaya. ¿Y te pasa creando cosas? Todo el tiempo. Creando canciones, creando campañas. Todo el tiempo. Mira, había un director creativo en Leo Burnett, que bueno, hace muchos años, antes incluso de yo haber entrado allá, estamos hablando del principio de los 90, y el tipo era un loco, porque era la primera vez que era director creativo general, vino muy joven para acá, lo trajeron de México, y él cambiaba de plan y de idea la noche antes. Tenía 15 personas trabajando la campaña, no sé cuánto, fajado ahí amaneciendo casi para... Dice, espérense, eso no es. Y entonces... Yo soy totalmente así. Y rebrifiaba y decía, esta debe ser la idea. Y lo cambiaba todo a medianoche para presentar el día siguiente. Yo soy totalmente así. ¿Tú eres así también? Wow, pero en todo. Eso es peligrosísimo. La pregunta es, ¿funcionaba? Pero te estoy diciendo que soy adicto al peligro. Es que no puede funcionar porque ese nivel de angustia tiene que hacerle daño al creador y definitivamente deja mal de la cabeza al equipo creativo. Ah, no, sí, pero ya establecimos que el tipo estaba loco, pero por lo menos eso funcionaba. Él hacía buenos trabajos. Para mí, no, porque yo disfruto eso. Sí. Pues cuestionar hasta el último segundo para hacer un mejor trabajo. Claro. Pero tú tienes que tener a la persona que esté conectada con eso y que esté dispuesta a autocriticarse y mejorarlo. Sí. Mira, antes de que la gente diga, pero se volvieron locos, ¿pero de qué están hablando? ¿Se pusieron a hablar de la muerte esta gente? Sí, ¿Por qué estamos hablando de la muerte?
¿Por qué estamos hablando de la muerte? Bueno, yo tengo un propósito en esta vida y en esta entrevista, y es que logremos hablar contigo de algo muy específico, y es esto: la muerte como reinvención. Es lo mismo que tú estás diciendo. O sea, pero de una manera más amplia. Nosotros sabemos que hay muchos años. O tú has pasado por etapas de creación distintas, ¿no? Y nosotros entendemos, Carolina llegó a esa reflexión, me pareció muy chévere, de que para uno pasar de una etapa de creación a otra, uno tiene que morir para nacer en otro territorio creativo. Y eso me parece chévere, y más viendo la afinidad que tú sientes con la muerte y esa tensión que existe entre tú y la muerte, ¿no? ¿Cómo tú lo ves? ¿Tú crees que de verdad hay un genio que se muere para darle paso a otros genios? Sí, totalmente. Hay veces, hay etapas en las que yo me muero todos los días. Hemos querido invitar a un par de amigos, uno que se muere cuando la canta, y yo lo revivo. Se llama Janio Lora, cantautor de la nueva cosecha dominicana. Janio. Y muchas veces me levanto y digo, hey, estoy vivo. Porque tú sientes físicamente que tú estás dejando este plano. Señor, yo vivo con esa persona en la misma casa. Sí. Ya estamos entendiendo algunas de las locuras, ¿no? Y a veces me levanto a medianoche sintiendo que para despedirme. Sí, de verdad. Sí, te lo juro. Y yo estoy completamente convencido de que si hay un lado que tú tienes que dejar morir, ahí es donde uno abandona el ego. Ajá. Para tomar uno nuevo. Sí. Porque de lo contrario, entonces tú te quedas atado a mañas y a vicios que tú tienes sin darte cuenta. Genio, ¿y no también un asunto de cuando muere también como si muriese una relación? Sí. Porque la vida es amor, ¿no? Lo que la conduce es el amor. Y cuando uno aborda una disciplina creativa, el motor de esa disciplina creativa es la pasión, y la pasión está muy relacionada con el amor, ¿no? Sí. Y con el odio. El odio a no ser tal cosa y el amor a ser tal cosa, ¿no? Entonces es como si muriese también una relación, como si tú estuviese terminando una relación. Ya no voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello, ¿no? Sí, y a veces lo que tú estás haciendo se muere para ti en el proceso. Tú vas teniendo una relación muy bonita hasta que en un momento dices, ya no te quiero más, ya no me importa tanto el final. Claro, pero tú estás hablando de cuando se muere alguna parte de la creación en el momento en la que tú lo estás haciendo, ¿eh? Sí. Cuéntame de eso. A veces la pasión baja en la mitad de la obra, yo me imagino que te ha pasado. Sí. Como que tú empiezas muy enamorado de la idea y la estás desarrollando, y a mitad del proceso tú ya te cansaste de esa idea. A mí no me pasa eso. ¿Y cómo tú gestionas eso? No me pasa. A mí me pasa, pero ¿cómo tú lo gestionas? Me hago que esa sensación se cuente, forme parte de la historia, por ejemplo. Y la gente lo pueda sentir cuando lo vea o lo lea. Por la conexión como espiritual que estoy teniendo con lo que estoy haciendo. O sea, como una reinterpretación de esa misma idea y de tu sentimiento con esa idea. Totalmente. Tú estás tratando de impregnarle a la idea lo que tú sientes con ella, lo bueno y lo malo, para que la gente la experimente también. Sí, porque hay gran parte del proceso de pensamiento te genera una sensación de soledad con esa idea. Ajá. Que es como una criatura que puede ser de cualquier forma. Y esa relación tiene un arco mucho más corto en cuanto a la pasión, porque tú la tienes que dejar atrás pronto. Tú tienes que escribir mañana otra cosa y hacer mañana otra cosa. Entonces, sí, yo siento a veces que se viven esos picos. Sí. A veces una línea que va hacia arriba y se acaba arriba. Ajá, sí. Y a veces es todo lo contrario. Entonces, yo trato de no forzar con esa cosa. Si se acabó, se acabó. Si no está funcionando, pues empiezo de nuevo y lo mato. Porque también la muerte no es algo que yo quiero que solo me pase y ya. Yo quiero matar también. Claro. Hablando de eso y volviendo un poco a la idea de la muerte como reinvención, ¿no? ¿Cuáles han sido para ti como las grandes muertes
de los años en tu vida? Cada álbum se compuso siempre en momentos de alegría y de curiosidad y de disfrute y de mucho gozo con la banda, los músicos, y se terminó grabando en profunda depresión. ¿Cada vez? Todos los discos. ¿Qué? ¿Y por qué? Todos los 5. No sé, parece que porque yo tengo oleadas de composición. Es decir, yo no estoy componiendo todo el tiempo. Yo arranco con una idea, por ejemplo, Rock and Roll. Fue en Nueva Zelanda y en Australia que yo comencé a hacer eso. Hice todas las canciones en 30 días. La comenzamos a ensayar, la disfrutábamos, no sé qué sé yo cuándo. Y cuando la íbamos a grabar, entré en profunda depresión. Y se agudizaba mi sensación de tanatofobia en esos momentos también. Y esa sensación era por una inconformidad con el producto que ya estaba llegando a su final. Y tú decías, como le sucede mucho a creadores, ¿no? De que cuando ya lo estoy casi terminando, esto no es. Yo creo ¿Es que algo así o...? No, yo creo que es porque te drena el proceso y tú te quedas un poco vacío. En publicidad me pasó cuando entré a JWT, que estaba como con mis ídolos en publicidad de aquí. Estaba con Mike, Deseo, Alejandro Capellán, Ritinian Hernández, Eddie Núñez, Angels Leonardo. Era un equipazo. Liconatera, Emil, si se me queda alguno, perdón. Yo entré como ese equipo de All Stars y comencé a trabajar y a darle duro. Y tengo muchos de mis mejores trabajos son de esa época. Y también me pasó lo mismo. Me derrumbé. Ahí me salvó la vida Deseo, Eduardo Suárez, que me prestó el libro de La vida y la muerte. El libro tibetano. El libro tibetano de la vida y la muerte. Tibetano. Y solamente leyendo el prólogo del Dalai Lama en ese momento, antes de que le agarrara la nalga al niño el otro día. ¿El Dalai Lama le agarró la nalga a un niño? Sí. Yo no sé si fue exactamente eso, pero algo raro fue que hizo. No, lo besuqueó fue. Bueno, pero no sé si es el mismo ni siquiera. Como Biden o... No. Mucho más enérgico. Esa noticia, o sea, no era sí, que fue una noticia cayéndose. fea. Ay, la vamos a poner la noticia, amigos, para que recuerden ese chisme. Sí, y ahí me recuperé bastante, pero me he dado cuenta de que siempre hay un proceso en lo que requiera mucho esfuerzo, incluso físico mío. Termino bastante agotado. Vamos a seguir, pero te vamos a... Bueno, pero te iba a decir que... ¿y no será que el final de la obra, como decía Franz, tú lo vinculas pues a la muerte? Ajá. Y es indetenible la tristeza en ese momento? Sí, si tú te fijas, es más sobre el paso del tiempo. Es difícil para la gente comprender eso que me pasa porque no sienten esa prisa necesariamente. Cuando tú tienes prisa, tú no le quieres dedicar tanto tiempo a cada cosa. Y cuando requiere una inversión de mucho tiempo y de mucho esfuerzo para mí, me genera una desesperación porque quiero pasar al siguiente capítulo ya. Quiero que se resuelva eso rápido porque no tengo tanto tiempo. Entonces, y eso, aunque puede sugerir que hay un tema de crafting incompleto o de poca dedicación, tiene una belleza también, que es que tú vas construyendo un camino rebelde contra la misma vida, en el que tú terminas matando el pasado a medida de que va ocurriendo. Es decir, tú lo conviertes en pasado en el presente inmediatamente. Y yo lo que necesito es cantidad en un momento para escribir la historia de mi vida, porque realmente lo importante es vivir. Todo lo que se sale de ahí no es importante. Está bueno. Genial. Mira, Wow. una cosa, Jani. Tú estabas hablando en un momento de tu paso por los inicios de tu carrera en la comunicación, que era la comunicación de marcas comerciales, evidentemente, que todavía lo haces. Pero hay un petit mort también. Hay una muerte pequeña. Porque Janio, vamos a hablar de su paso en la comunicación, también en algún momento le dio una pausa a ese manejo de marcas comerciales y se enfocó más en la comunicación política. Sí. Lo cual también es como matar a este Janio y entrar con el siguiente.
Y qué muerte. Háblanos de ese ¿cómo fue esa transición? ¿Cuáles son esos highlights de trabajar? Porque no estamos hablando de trabajar comunicación política para cualquier gente, sino al más alto nivel. ¿Tú quieres hablarnos de eso? Cuéntanos Claro. algo de ahí. Eso fue buenísimo para mí, porque después de mucho tiempo yo encontré algo que me sirve como una regla en mi vida al momento de hacer comunicación y publicitaria y eso, y es que a mí lo que me interesa es lo que la gente a mí lo que me interesa no es lo que uno le dice a la gente, sino lo que la gente siente cuando te escucha. Sí. Entonces, o escucha a las marcas. A la comunicación. Exactamente. Ajá. A mí me parece que eso es lo importante, lo que la gente siente cuando tiene ese contacto. Y estamos muy acostumbrados a que las marcas solo hablen. Y no es de la gente que se trata. Mal Entonces, acostumbrados. exactamente. Y ya diciéndote también lo del tema de la vida, que lo importante es vivir, etcétera. Bueno, pues la comunicación política me dio la oportunidad de hacer cosas que fueran relevantes en la vida real de la gente, no más allá de compra este producto y llévate tal cosa o el mejor en tal otra. Esto es más cosas que van en beneficio de la gente. Como los planes sociales. Que sí, planes sociales. Las leyes. O lo de vamos a votar por un camino diferente que va a tener esto y esto y esto y hablarle en serio a la gente y tú poder ver inmediatamente la reacción, cómo eso genera un impacto en la vida de la gente. Porque cuando la gente vota y elige un presidente, está eligiendo gran parte de lo que va a pasar en su vida en los próximos 4 años. Entonces, formar parte de ese proceso del pueblo dominicano, para mí fue muy emocionante, extremadamente emocionante. Incluso en un momento en plena pandemia, cuando la gente salía a celebrar a las calles, fue muy emocionante porque sentí que mi trabajo tuvo mucho que ver en eso. Mira, él no lo va a contar así. Yo le voy a hacer el cuento cómo fue. Tú estás hablando del 2020, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando... 2019. Cuando Janio trabajó para las elecciones del 2020, Sí. la gente, evidentemente, salió a celebrar y demás, y seguíamos semi-trancados. Y yo quiero que ustedes sepan que ese señor, que lo voy a decir aquí públicamente, llora muchísimo. Es un llorón como el Madrid. Oye, ese señor estaba parado en el balcón viendo a la gente que celebraba y le daba como a las ollas, las cosas. Y yo dije, ay, mi amor, qué sé yo qué. Y cuando lo veo, el tipo, ¡uah! Grito. Yo dije, ¿pero qué pasó? Y él dije, yo estoy muy emocionado. Claro, porque sentí que la gente creyó en una idea y tuve que ver en eso. Entonces, eso hace importante, eso hizo que mi trabajo fuera importante. Lo que la gente sintió, lo que la gente tomó como decisión. Y ahí fue clave el hecho de, solamente con tú ser un creativo que lee noticias, ya tú eres otro perfil. Sí. Ya dije, bueno, él sabe al menos quién es el síndico, el alcalde, o lo que sea. Entonces, soy como una especie rara de lo que saben un chin de política. Claro, y además... Entiendo yo que como en la sala de tu casa, porque tu papá es periodista y difícilmente me imagino a Don Uchi no hablando del acontecer político en su casa, ¿no? Tú estás acostumbrado a escuchar y a ese tipo de análisis y de conversación claro. Desde niño, ¿no? Claro. Y además mi papá, mi hermana, mi prima, bueno, hasta el mismo Janio Michael, la familia entera habla de política todo el tiempo. Claro. Para mí eso es tan lejano porque nunca, en mi familia no se habla de eso. Bueno, del lado de mi mamá no se habla de política. Lo que pasa es que mi papá, mis tías y tíos en general, vivieron procesos políticos muy fuertes y lucharon contra... Sí, estuvieron muy involucrados, claro. Y ahí, bueno, por suerte, hubo gente que creyó en que yo podía hacerlo, como Mauricio de Bengoechea, Juan Rafael, y todo ese equipo. Y... duré un buen tiempo en eso. Eso fue una muerte. Yo maté al creativo que venía entusiasmado haciendo cosas para las marcas. Y le quitaste el trabajo. Chula. Pero al 100%. Mismo, claro. Y ahora, volviendo a trabajar con el sector privado, cuesta coger el piso otra vez. Sí, bueno, y me encanta. Pero lo interesante es cómo tú pudiste
te reinventaste Sí. y fuiste exitoso en ese sector Sí. o en esa especialización que es la creatividad, pero para la comunicación política, Sí. que es bien compleja. ¿Y Es cómo, muy y cómo complejo. así? O sea, ¿cómo es? Claro, porque tú sales de solo he hecho esto, ever. Aunque tu background te permitió hacer el paso hacia la comunicación política muy fácilmente por lo que tú decías. O sea, el tipo lee periódicos y además está enterado, ¿no? Pero además, creo que tú tienes una sensibilidad por ese tipo de temas mayor que mucha otra gente. Por los temas sociales, ¿no? Claro. Sí, porque Janio sabe. Sí. Y entonces tú luego aprendiste cosas en este Janio político, ¿no? Y luego regresas al mundo privado. Y mataste al Janio político, in a way. No, espérate. Ok. No, Eso está está ahí. vivo. Eso está ahí. Eso está ahí. Y está coleando. bien. ¿Y coleando, cómo tú lo pones en pausa? ¿O qué tú haces con eso? Bueno, Pero espérate, yo entiendo que están sentados uno al lado del otro trabajando. ¿quién? Luego, Sí. el Los político y el años. comercial. Claro, porque la comunicación política te ayuda a desarrollar sensibilidad por lo que la gente va a sentir. Entonces tú lo que haces es que lo mezclas todo en una licuadora para que funcione de esa manera. Lo que pasa es que hay que convencer a la marca de que tengan un pensamiento un poco más humilde, porque todos a menudo piensan que sus proyectos son más importantes Que cualquier que lo que para la gente es jugar solitario en el celular. No, es mucho más importante jugar solitario en el celular para la gente que leer un anuncio tuyo. Claro. Sí, o sea, te ha hecho llevar un proceso más empático hacia lo comercial. Sí. Ok. Con mayor sensibilidad. Y hablando de sensibilidad, yo quiero hablar del Janio compositor. Uy. Porque ahí sí se necesita sensibilidad. Cuéntanos, Janio. Bueno, yo desde muy pequeño estaba en coros. Desde muy chiquito. Pero no en coro de bebida, aplica bien. No, en coros. En una me preguntaron en una entrevista del periódico hoy, que está ahí en internet todavía. Dije, ¿cuándo empezaste a cantar? Y yo, bueno, desde la barriga de mi mamá ya yo cantaba varias canciones y la gente se acumulaba alrededor de ella. Pégame la oreja. Y la periodista le dio copy paste y lo publicó así mismo. No. Oh, vaya. Pero realmente desde muy, muy chiquito, yo empecé a leer a los 2 años y medio y a escribir. Pero cometía falta ortográfica. Y me fui involucrando con el show del mediodía y todo eso. Entonces comencé a escribir cosas de esa época para que fueran canciones. Y agarraba el cable del abanico y cantaba como si fuera un micrófono frente a la pantalla y bailaba como las orquestas que iban al show del mediodía. Entonces, pronto estuve en coros y eso. Hasta que un día yo dije que no me estaban gustando mucho las canciones que estaban haciendo en ese momento. Así que iba a tener yo que escribir las mías para que me gustaran a mí. Entonces empecé a hacer esas canciones. Nos divertíamos muchísimo, nos juntábamos, nos cagábamos de risa. Y dije, ok, esto puedo acumular ya varias que tengo y ir pensando en un disco. Y pasó el tiempo y decidí hacer el primer disco que se llama Ahora Mismo. ¿Qué edad tú tenías cuando eso? Cuando lo empezamos a hacer, yo debía tener como 21 años por ahí. Y recuerdo que dije, no, pero no lo voy a poder grabar. Y Mike me decía, pero pregúntale a Mayito por el estudio. Ajá. Yo, no es imposible. ¿Tú le preguntaste? No, pero pregúntale. Mayito, ¿puedo? Claro que sí, chico. Chico, venga para acá. Eso es tuyo. Un saludo, Mayito. Y además debuté con mis ídolos también. Alan Leisure, Peter Nova, Eli Vázquez. Todos los músicos que a mí me gustaban de aquí. Entonces, bueno, ese disco, sobre todo el que más habla del tema de la muerte, de la vida y la muerte, por eso se llama Ahora Mismo. Y la portada son unos dados porque la vida es así volátil y tiene mucho que ver con la suerte. Mira la similitud con el tema del innombrable, que con su disco de ahora, debí tomar más fotos. Lo que estaba diciendo, El innombrable. lo que está haciendo es reclamando eso mismo, el vivir ahora. Sí, el estar Exactamente. presente. El carpe diem. Ajá. El carpe diem, ¿no? Exactamente. Porque por la transitoriedad de la vida, ¿no? Sí. Di que el innombrable. A mí me parece un gran artista, ¿eh? A mí no. A Bueno. mí me parece un gran mercadólogo.
pero nada más. Para mí También. las dos cosas. Luego vino el de Rock and Roll, que ya yo estaba muy en fiebre con Elvis, con los Beatles y la onda del rock and roll. En eso, porque siempre pasa una vaina, en ese murió la hija de uno de mis mejores amigos. Entonces todo se fue como derrumbando hacia abajo y tuvo otra vez esa caída emocional, pero que también le da belleza al recorrido del disco. Cuando eso todavía tú podías escuchar un disco de la primera hasta la última canción. Ya los discos no existen. Ya tú oyes una canción separada. Suelta, a lo claro. loco. Entonces en ese contexto vino mi nueva edad. Bueno, primero Finding Nemo. Ese disco es especial para mí porque lo que me sucedía era que yo hacía un disco completo ya, lo tengo, y terminaba saliendo al aire 2 años y pico después. Y yo dije, no, que yo tengo que demostrar que yo puedo hacer un disco en una semana. Y lo hice en una semana. En una semana. Sí. Entonces, luego vino ese de Rock and Roll que tenía que ver... No, perdón, vino mi nueva edad. Ese fue un ejercicio que, bueno, casi me mata literalmente. Hasta a mí. En el que, exacto. En el que buscamos uno de mis artistas favoritos que se llama Pablo Dacal como productor. Argentino. Me cambió todo lo que yo tenía pensado. De que vamos a hacer que los músicos sean los talentosos más jóvenes posibles. Cuando él llegó dijo, no, todo lo contrario. Vamos a buscar todos los legendarios. Juan Francisco Ordóñez, Sandy Gabriel, Leo Pimentel, etc. Y era sobre la canción dominicana. Sobre grandes autores gloriosos. La mitad haciendo arreglos más modernos. Composiciones de ellos. Sí, de Juan Locua, Rafael Colón, Cabral Ortega, Viejo, Luis claro. Calaf, Solano. y la otra, Solano, y la otra mitad del disco, canciones mías que sonaran viejas. Ajá. Las viejas que sonaran nuevas y las nuevas que sonaran viejas. Ah, qué interesante está eso. Es de eso que se trata el disco. Tú sabes que yo soy muy fanático de Sting, y creo que tú también, ¿no? Sí. Y Sting, en un momento, él siempre se sumergía en procesos de tristeza para crear. Cada uno de sus discos de solista él se traumatizó o se martirizó con algún tema, ¿no? Con The Soul Cages fue la muerte de su papá y así, ¿no? Pero cuando él escribió Ten Summoner's Tales, 10 cuentos peregrinos, él incluso lo grabó en la sala de su casa, en un castillo en no sé dónde. Claro, Porque Sting. él tenía que ver su patio, el verdor de su patio. Porque él dijo, en ese momento, en una entrevista, que era la primera vez que él no se entristecía para producir algo. Y que ese disco era alegría y que por ende tenía que grabarlo mirando sus flores, ¿no? Su patio. Tus discos, en tu proceso de creación, ¿tú pasas por procesos de autoflagelación o tú te inspiras más en la alegría? Como siempre, cuando uno es joven, uno se autoflagela y dice, y los dragones y la oscuridad, y me mata la soledad. Y a medida que tú vas cumpliendo años, tú lo vas viendo con otra perspectiva mucho más ligera. Más benevolente. Incluso yo tuve que parar hace poco de hacer canciones solamente felices y de celebración. Ajá. Como Chocolaste. Y de canciones porque yo todos los días cuando me levanto hago canciones nuevas. O sea, yo me levanto tarareando y cantando letras diferentes Y todos luego los te días. sientes Y algunas las anoto Ajá. o las grabo y termino grabándolas. Ok. Pero yo creo que se escriben en todas las dimensiones de sentimiento. Es decir, a veces tú estás alegre y puedes hacer una gran canción. Lo que pasa es que la tristeza conecta mucho más con la gente porque son momentos en los que los demás están más dispuestos a escuchar. Más Y vulnerables. se sienten más identificados con el sentimiento de desamor, de soledad, de depresión, que con la alegría, porque todo el mundo goza de una manera diferente. Sí. Tú sabes que yo, oyéndote hablar, me parece que de alguna manera la emocionalidad, hay una parte que tú tratas de controlar y hay otra parte que simplemente te ocurre. Y me parece lindo que a pesar de que el proceso emocional viene accidentado, tú nunca dejas de crear. No. Tú siempre estás como en el ejercicio creativo.
¿Eso es algo difícil para ti en el momento en el que tal vez las emociones son demasiado? ¿O eso es algo que ya tú dijiste de que, oye, estamos aquí, vamos a creer para siempre? Sí, estamos aquí, vamos a crear para siempre. Ok, ¿y cómo? ¿Cómo tú lo Y cuando logras? estoy arropado, abrumado, es cuando más fácil se hace. Es más, cuando estoy más estresado y con más trabajo, se me hace mucho más fácil. El proceso creativo. Sí. Tú sabes que me da mucha risa porque esto es algo que yo no sé si es exclusivo de mi casa, pero Janio, como él dice, él escribe canciones todos los días y él no las escribe, pero él, por Las ejemplo, busca. No, él está cantando una vaina. O sea, oye lo Las que pasa en busca. mi casa. Yo estoy cocinando en la mañana, desayuno, ¿verdad? Y el tipo está cantando una cosa. Y yo la oí en ese momento. Ah, ok. Y él dejó de cantarla de repente, ¿verdad? En mi casa hay un listado de grandes éxitos de la cocina. Porque el tipo se inventó una vaina, se me pegó y ya yo la sigo cantando. Pero nunca se escribió, o sea, son como pequeñas canciones de la casa. Te dejó ese gusanillo. ¿eh? Ajá. Había una que se llamaba Un perrito pequinés. Y yo se lo mandé como voice note en un grupo. Y dice una amiga de nosotros de que, diablo, ya se me pegó en la cabeza el maldito perro ese. Mira, Eso es muy Jani, gracioso. para cerrar. qué lástima. Finalmente. No, imposible. Nosotros quisiéramos saber cómo pones a todos los años de acuerdo. ¿Y qué es lo próximo? De una forma muy simple. Yo digo, delante de todos, nunca estaremos de acuerdo. Y ahí en eso estamos todos de acuerdo. Todos los años, La ¿no? contradicción. Claro. Pero, ¿y qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo que viene? Con que Lo viene próximo Jani? es Bachata Avant-Garde. Uy. Bachata Vanguard. Háblanos de Sí. eso. Xiomara Fortuna y yo decidimos hacer un disco de bachata. Xiomara te admira mucho, ¿eh? Te mencionó Bueno. aquí en el programa. Te mandó besos y abrazos. Y de ¿En verdad serio? se nota porque incluso cuando yo le hablé de gente que le gustaba, me dijo Janio Es López. verdad. Bueno, De manera auténtica. Y además, Xiomara no es una mujer que está diciendo lo que no, lo que no cree. imposible. Jamás. O sea, Una diosa, una reina. Yo la admiro muchísimo. Ella es de mis artistas favoritas. Y además, es un monstruo creativo. Es un monstruo creativo. Debe ser la única persona que ha publicado 4 discos inéditos en un solo año. Y encima, en la pandemia. La versión de Lars Volta, pero dominicana. Exactamente. Entonces, inspirados en la obra de David Byrne, por ejemplo, de Talking Heads, y otros, por ejemplo, Radio Salmón Vaticano de Calamaro, que tienen esa sonoridad como experimental, pero al mismo tiempo sin descuidar el ritmo o la base rítmica o la estructura, la columna vertebral de cada canción. Queremos una bachata diferente. La bachata, sentimos que la última revolución que tuvo, aún siendo un género muy joven, la bachata es jovencita. Fue con Juan Luis, supongo. No, Aventura. Ah, Aventura bueno, fue la claro. última revolución Claro, en el sí. que entra eso bongo, Sí, súper sí, sí, acelerado. Sí, como medio electrónico a Y veces. el bajo de hip hop y eso. Sí, sí. Queremos hacer una revolución diferente, estéticamente, y además en el que va a intervenir algunos ajustes en los ritmos. Y lo que queremos es que los bachateros digan eso no es bachata. Y la gente así la baile. Como lo que Como pasó bachata. con Ilegales y el merengue, ¿no? Que fue como eso, ese Merengue update House. el merengue house. Ese update medio electrónico que se le da a un género que Sí. es En este percutivo. Este caso sería mucho más experimental, mucho más cerca del rock o de David Byrne. Más cerca de David Byrne que de, qué sé yo, que Juan Luis. Ujú. Y estamos muy entusiasmados con ese disco. Bueno, ¿Y lo están hay grabando? letras tuyas ahí. Hay Y ahí- letras. claro. ¿Y lo están grabando en este momento? Lo estamos grabando en este momento. Estamos preproduciendo Uy. ahora, grabando los demos y eso, así que muy pronto va a salir Con Peter lo están haciendo. Con Peter no. con Isaac Hernández. Ah, con Isaac, sí. Ujú. El pequeño. Excelente. Mira, Ay, no dejen de escuchar el Concon. no. Con Uchi Lora y el prodigio. Ey, temazo. Búsquenlo en YouTube, ¿no? En Le todo. podemos poner el link. Mírenlo ahí, el El arte. arte del El arte. concón. Ahí. Muy bien. Nada. Mira, Carolina, ¿Qué? yo sé que ustedes van a seguir hablando en la casa. Y Totalmente. Seguramente yo me voy con ustedes un rato para Excelente. continuar. Por favor. Pero nada, gracias, Anio, de nuevo por
por estar aquí con nosotros, Gracias a ustedes. por tu amistad. Por atender el y tu llamado. buena onda, ven. Por atender el llamado a tus fans, ¿no? Y venir a este humilde programa Tu humilde a programa. visitarnos. Allá te guardaremos ricas viandas y el néctar de la El victoria. néctar de la victoria, por Dios. Miren, Gracias. Bueno, pues bye bye. Pero no, señores, nos vemos el lunes que viene y síganos en Patreon y en nuestras redes sociales, amigos, recuerden patreon.com/creotalks. ya ustedes saben, a todos los creadores y creyentes de las ideas. Nos vemos el lunes. Recuerda, no hay nada más triste que el talento desperdiciado. No pierdas tiempo. Crea.